Shalom a todos, Laila Top, ¿cómo se encuentran amigos? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola, ok, Hola, buenas noches, Shalom, ¿te encuentras bien? Se oye bien, perfecto. gracias, Baruch Hashem. Bueno, mis amigos Laila Top, bienvenidos a nuestro estudio del Tanaj. Vamos a iniciar con los estudios correspondientes a este día. Vamos a hacer una dedicación especial de este estudio por alguien que nos pidió una Lilo Nishmat. Entonces, este espacio es dedicado por la señora Marcela Cuenca. A ver un segundo. Ok, ya. Listo. Entonces, este estudio de el Tanaj el día de hoy es dedicado por la señora Rubén Marcela Cuenca para Lilo Nishmat, para la elevación del alma de la señora Ruth Martínez, hija de Alicia. Que Akash Baruj tenga misericordia de esa alma y pueda encontrar la Shalom y retornar al lugar de donde proceden todas las almas, junto con los demás miembros de Israel. Amén. En Jay Ratson. Bueno, mis queridos amigos, entonces eh, vamos a entrarnos. Estamos en el libro de Shoftim. Vimos la introducción a este libro y vimos el primer capítulo. ¿Sí? Entonces, en el listado de los jueces que vamos a estar estudiando a lo largo de este libro, ya nos apareció que el primero en liderar Israel después de que fallece Yehoshua bin Nun es Otoniel. ¿Listo? Otoniel, que era eh, hermano de Caleb y Jefune. ¿Listo? Entonces, muy bien. El capítulo 2, vamos a decir primero el contexto y luego vamos a ampliar un poco la información. Nos dice el capítulo 2 que un ángel de Hashem dijo a Israel unas palabras de reproche, ¿cierto? Les dijo, te traje de Misraim, dije que nunca rompería mi pacto a condición que no hagas pacto con los habitantes de la tierra y derribes sus altares, pero no me has obedecido. Por lo tanto, por lo tanto, ya no los expulsaré a las naciones, sino los haré tus opresores, y sus dioses serán una trampa. El pueblo lloró y llamó a ese lugar Bojín. ¿Listo? Entonces, así empieza nuestro capítulo, un ángel que aparece allí hablando. Vamos a ver, sí, el Tanaj tal vez, los Mefarshim, la Gemara, el Midrash nos revelan quién era ese ángel. Luego el relato continúa diciéndonos, Yehoshua despidió al pueblo, o sea, nos volvemos en el tiempo. Acordémonos, amigos, que la Torah no es lineal, ¿cierto? El Tanaj es un poquito más ordenado, es un poquito más lineal, la línea del tiempo va más en coherencia con el proceso histórico, pero también por tener espíritu de profecía, hay eventos que se intercalan, y aquí en este caso, aunque ya sabemos que ha fallecido Yehoshua bin Nun, pues otra vez el Tanaj nos regresa a hablar un poco de Yehoshua bin Nun, de sus últimos días. Entonces recordamos en este capítulo que Yehoshua despidió al pueblo, ¿cierto? Y envió cada uno a su porción. Entonces el pueblo sirvió a Hashem durante toda su vida, ¿cierto? Y la de los Sacanim que todavía venían desde el desierto, ¿sí? Entonces digamos que mientras tuvimos esa generación que alcanzó a ver la salida de Misraim y quienes no cayeron por el decreto que sucedió para Shashelach Leja con el Consejo de los Espías, entonces mientras ellos vivieron, como había el gato, los ratones no hicieron fiesta, ¿cierto? Entonces, pero después, siguiendo el camino de cómo lo hacen todas las naciones, tristemente nuestros antepasados, probablemente nosotros mismos en otra encarnación seguramente, caímos en todo lo que se nos había prohibido. Entonces recuerda el Tanaj también en el relato literal que Yehoshua bin Nun murió de la edad de 110 años y fue enterrado en Timnat Eretz en Efraín. Está enterrado en su porción, en territorio de Efraín. Recordamos que vivió 110 años,
tantos equivalentes a los mismos que había vivido Yosef Asadik, el jefe de su tribu paterna. Muy bien. El Tanaj continúa diciéndonos que se levantó otra generación que no había experimentado la liberación de Hashem, ni sus obras para Israel, y adoraron a los Baales y a los Ashtarot. Sí, lo dice a los pueblos, a los dioses de los pueblos vecinos. Aquí empiezan a ver situaciones difíciles. Sí, ya vimos en el contexto de la conquista en Yehoshua que varias naciones no se pudieron expulsar y otras se expulsaron a medias y otras sí se exterminaron totalmente. Pero esos rezaguitos que quedaron, pues al final trajeron lo que conocemos como asimilación. Muy bien. Continúa el Tanakh diciéndonos que Akash Baruj Hu entrega a Israel en manos de los enemigos y no podían defenderse. Y en momentos de angustias, Hashem, Akash Baruj Hu, levantaba libertadores, jefes, ¿sí? Sin embargo, no decían siempre, ¿sí? Entonces, fue lo que hablamos un poco en la introducción. A lo largo de este libro estamos viendo altibajos, altibajos. Eso significa que mientras había un juez de turno, Israel más o menos funcionaba. Pero una vez ese juez fallecía, o sí, ya otra vez el pueblo se descarriaba. Siempre hemos necesitado de un liderazgo y aunque hay diferentes tipos de líderes, siempre tiene que haber alguien que mantenga la orden y la disciplina. Muy bien. Algo muy interesante que sigue resaltando este capítulo del Tanakh, recuerden que estamos en el Sefer Shoftim, Perek Bet, capítulo 2, es que los Bene Israel solo clamaban mientras habían angustias, pero una vez pasaba la angustia y venía un juez y un jefe de turno, entonces volvían a actuar igual, y en algunas ocasiones peor, ¿sí? Nada diferente a como somos hoy en día. Normalmente todos clamamos a Hashem en momentos de angustia. ¿Quién no? Yo creo que todos lo hacemos. Pero muchas veces cuando ha llegado alivio, nos olvidamos de seguir buscando a Hashem con esa misma intensidad, de seguir sirviéndolo, porque ya tuvimos un alivio momentáneo. Entonces, es una palabra de reproche que nos está diciendo aquí el escritor. Ahora bien, continúa y finaliza el capítulo diciéndonos que Akadosh Baruj Hu decreta que no entregará más territorios a Israel de los que quedaban pendientes, que Yehoshua no había entregado, sino que los había repartido. Esto debido a que las pruebas a las que sometió Akadosh Baruj Hu a Israel no habían sido superadas. Y por allí finaliza el capítulo 2. ¿Listo? Entonces vamos a analizar unos puntos de este capítulo. Primero que todo, entonces nos empieza diciendo el capítulo que vieron un ángel de Hashem. El ángel de Hashem subió de Gilgal a Bohim y vino y dio unas palabras de reproche, unas palabras de regaño, ¿cierto? ¿Quién es ese ángel? Entonces, tenemos una versión que nos enseña Rabbeinu Ben Hayet. Este es un gran comentarista de la Torah y el Tanaj también. No está comentado todo el Tanaj por él, pero tiene algunos apuntes muy interesantes. El Rabbeinu Ben Hayet dice que ese ángel es denominado acá no como un ser espiritual, no como un ser, una entidad extraterrestre o extrasensorial, sino se está refiriendo propiamente a Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, ¿sí? Porque a Pinjas, entonces, tenemos que recordar un poco lo que pasó en Jericó, ¿cierto? Cuando estábamos leyendo y estudiando el libro de Yoshua, capítulo 2, donde habla de el espionaje que hicieron dos enviados por Yoshua en la ciudad de Jericó, y allí los encuentra Rahab, y ella los oculta. Entonces, la frase, como está escrita en el Tanaj, que ella los tomó, y luego dice, y lo ocultó en el techo. Entonces, aunque fueron dos los que entraron a la casa de Rahab, solo uno tuvo que ser escondido, el otro no fue escondido. Entonces estudiamos en su momento que los sabios nos enseñaron que se debía que ese espía, la identidad era que era Pinjas. Y por lo tanto, Pinjas tenía la característica de que podía tener un nivel tal espiritual, tal alto, con nombres de Akadosh Baruj Hu, que se podía desaparecer. Entonces, eso nos explicaría el por qué no dice luego el Tanaj que los escondió,
sino que lo escondió a Caleb, porque Caleb sí no estaba al nivel de Pinjas. Muy bien. Entonces, también ese nombre Bohim de la ciudad que es mencionado allí es designado, es más un apodo que una ubicación geográfica, porque Bohim significa llorones. ¿Sí? Ustedes han escuchado una canción muy bonita, creo que todos la han escuchado. Shale Bohe, ¿cierto? Shale Bohe, Rageloim Shomeam, Ake Bole Mitoch Haneshamam, ¿cierto? Shale Bohe, cuando el corazón llora. ¿Sí? Entonces la palabra Bohe es llorar. ¿Listo? Y al decir el Bohim, que está en plural, entonces son los llorones. Aquí está refiriéndose a eso, a llorones, porque una vez Pinjas da estas palabras de reproche, entonces nos dice el versículo 3 que todo Israel se puso a llorar, se pusieron de duelo. Muy bien. ¿Qué más analizamos sobre este capítulo? Referente a que el relato nos regresó en el tiempo para recordarnos que Am Israel se comprometió con Yehoshua a servir a Kadosh Baruj Hu. Pero al fallecer él y los ancianos, Israel actuó malvadamente. Entonces aquí está insertado que Joshua había hecho un pacto con los que quedaron vivos o los que seguían después de su fallecimiento, en el cual todos se comprometieron con Moshe igual y con Joshua igual, pero apenas murió Joshua, hasta ahí llegó ese pacto. Murió esa generación y los nuevos no eran así de fuertes, ni psicológicamente, ni adiestrados en la guerra, ni servían a Shem con el mismo ímpetu, salvo uno que seguía vivo, que era Pinjas. ¿Sí? Recordemos que a través de lo que sucedió, que Pinjas toma una lanza, ¿cierto? Y con ella atraviesa Simri a Cosby, ¿cierto? Y luego los lo saca para el campamento y acaba una mortandad que hubo de 24.000 personas en el campamento. Entonces acá Baruj Hu de hacer un pacto con Pinjas. Entonces se le dice que será un sacerdote perpetuo, un sacerdocio perpetuo y él no había sido ungido el día de la inauguración del Mishkan. Él no había clasificado entre los que empezaban a oficiar como Kohanim. Entonces él se ganó su derecho. Pero fue tan grande el Kiddush Hashem que hizo ese día que vivió más o menos 350 años. Entonces, a lo largo de este libro vamos a encontrar que Pinjas se llama de muchas maneras. El anciano, el ángel, el profeta, o el mismo nombre de Pinjas, nos va a aparecer allí de varias maneras. Muy bien. Nos quiere resaltar algo muy importante acá, que está señalado en la Gemara. Masejet, página 13, nos dice que nosotros debemos ponernos de luto cuando fallece un sabio de la Torah. Siempre que un talmid parte de este mundo, todos nosotros deberíamos llorar. ¿Por qué? Porque se está extinguiendo una luz, se está apagando una luminaria en Israel. Cada persona de la que aprendemos, dicen los amigos, ya lo podemos decir, maestro, moré. Si nos enseña aunque sea un versículo de la Torah, ya lo podríamos decir, moré. Ok. Pero significa también que cuando fallece alguien que tenía Torah y tenía buenas midot, entonces uno debe afligirse. En este caso, el hecho de que estén contiguos en el escrito, el fallecimiento de Yehoshua e inmediatamente la opresión de un enemigo, entonces dice, la Gemara Masechet Shabbat nos viene a enseñar que cuando no se llora debidamente a un sabio muerto en la generación, a un sabio de la Torah, entonces Akash Baruj Hu trae decretos negativos sobre Israel. ¿Sí? Entonces, muy interesante que podamos, dentro de lo posible, guardar un buen recuerdo de esa persona fallecida. Precisamente este estudio está siendo dedicado por una persona fallecida, nuestra Hashem. Miren lo bonito que tenemos responsabilidad los vivos. Los muertos ya fallecieron, ya no tienen un cuerpo, ya no tienen un recipiente donde se pose el alma. Pero por eso dejamos hijos en el mundo, para que ellos nos ayuden a completar la tarea. Entonces, Baruch Hashem, estos bonitos méritos irán delante de Akash Baruch Hu para esa alma. Muy bien.
Y nos recuerda el relato del Tanaj, entonces que Yoshua fallece y es enterrado en Timnat Jerez, en Efraín, ¿sí? Timnat Jerez se podría también leer como la semejanza al sol. ¿Eso qué significa? Entonces eso significa que la Matzeba donde fue sepultado Yehoshua bin Nun, ¿cierto? Se le puso una, bueno, le damos ingreso aquí a alguien, se le puso una imagen del sol, ¿sí? Es decir, en su matzeba, que es la lápida que se pone en las tumbas, entonces allí se le dibujó un sol, eso nunca se ve, ¿no? Nadie no ha visto la primera lápida que tenga un sol. Era para recordar precisamente el hecho más destacado sobrenatural que sucedió con Joshua, que fue cuando detuvo el sol. Es muy interesante, ahí tenemos más información al respecto. Y luego, cerrando el capítulo, entonces nos viene a jugar un regaño hablando sobre la asimilación y los nombra de una manera, espinas en los ojos, ¿sí? Espinas en los ojos. Todavía una espina en una mano o en un pie puede llegar a ser soportable, ¿cierto? Puede llegar a ser, eh, sí, tolerable, pasable el dolor, pero en un ojo es imposible poderse aguantar una espina. Más o menos el orden que está mencionado acá en el Tanaj, que nos quiere decir que precisamente el que Israel se involucre sentimentalmente con otras naciones, se involucre en familia con personas que no son Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, Shomer Torah, Shomer Alajá. Entonces, ¿qué sucede? Son al final como espinas en los ojos, porque al final se termina siendo blandengue, ¿sí? En especial, miren que la Torah cuando da esta mitzvah dice algo muy importante. No darás tu hijo a las hijas de esos pueblos porque pervertirán a tu hijo, dice así. Y es porque, en serio, eso sucede, ¿no? Uno de hombre siempre quiere complacer a su esposa, su pareja. Entonces, claro, al final, lo que la esposa dice, normalmente eso termina uno haciendo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, cuando existen familias así disfuncionales, que el hombre llega a ser judío y la mujer no, pues al final ese choque que se forma es perjudicial para el hijo que nazca de esa relación. Entonces, pasará una de dos, que o se adopta, que ella se convierta al judaísmo, ideal, mamash, Baruch Hashem, o dos, eso se terminó de generar, porque tanto va a flaquear el hombre como van a flaquear los niños. Entonces eso es muy importante, tengamos cuidado de con quién nos vamos a meter, porque es una misma bastante delicada. Y luego nos cuenta que esto fue una prueba de Hashem, ¿cierto? La mano de Hashem fue destructiva para ellos. ¿Sí? Ese versículo dice, la mano de Hashem fue destructiva para ellos. ¿Sí? Suena muy interesante. ¿Qué significa que fue destructiva para ellos? Entonces aquí Rashi nos inserta un hidush. ¿Listo? Espero que ojalá ustedes anoten porque esto es material de verdad difícil de conseguir y es con secretos muy importantes. La mano de Hashem fue destructiva para ellos. Nos tenemos que adelantar un poquito al siguiente libro que estudiaremos en el orden del Tanaj, que es Ruth. ¿Qué significa que la mano de Hashem fue destructiva para ellos? Nos dice Rashi que este es el contexto histórico en el que se ubica el Elimelech, Mahlón y Kilión. ¿Sí? Los protagonistas iniciales del libro de Ruth. Elimelech, un yehudí que sale de su tierra hacia Moab y allí se establece con sus Mahlón y Kilión. Ellos toman como esposa a Rubia Orfa, y bueno, ya después estudiaremos todo lo que sucedió enseguida. Miren qué buena manera de nombrar, ¿no? Estamos hablando de Ruth, y Lelu Nishmat, es una señora que su nombre es Ruth. Baruch Hashem, qué bonito. Muy bien, nos adentramos en el capítulo 3. ¿Listo? El capítulo 3 nos hace un recuento de las naciones que usó Akadosh Baruj Hu para probar a Israel, ¿cierto? Y los nombra, y ahí están
casi todos los que nombraba la Torá que iban a ser desposeídos. Al final quedaron rezagos y al final se volvieron a multiplicar y al final entonces no fue bueno todo lo que se había esforzado Yehoshua, porque nos dice que estaban allí los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los heveos, casi los mismos 7, ¿cierto? Se tomaron sus hijas por esposas y se dieron sus hijas a esos hombres y adoraron sus dioses. Ahí está lo que acabamos de mencionar, ¿no? Eso es muy delicado, muy delicado. ¿Sí? No se trata de una cuestión de que somos selectivos, ni racistas, ni más faltaba. Se trata de salvaguardar el honor de Hashem, el honor de la Torah. Eso es todo. Sigue diciendo el capítulo 3 que Israel cayó en manos de Cushan Rishataim, rey de Aram Naharaim, por 8 años, ¿cierto? Se clamó a Hashem y se levantó entonces el hermano de Caleb, Otoniel. Entonces otra vez retomamos que apareció Otoniel, ¿cierto? Otoniel Ben Kenash, quien derrotó a Cushan Rishataim y hubo Shalom en la tierra de Israel durante 40 años. Entonces mientras Otoniel se erigió como el juez de Israel, hizo pues toda su labor referente al cargo que desempeñaba. Entonces otra vez 40 años hubo orden, estuvo bien. Pero al morir Otoniel, entonces nos sigue diciendo el Tanaj, que nuevamente Israel volvió a hacer la ofensiva ante Hashem, ¿cierto? Y esta vez, quien dominó a Israel fue Eglón, el rey de Moab, ¿sí? Durante 18 años. Entonces otra vez volvemos, Galgal, círculo, 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 todo se repite, todo es un eco en el universo. Entonces, caímos, clamamos a Hashem y Hashem nos manda alivio. ¿Qué alivio envió? Levantó un nuevo juez llamado Ehud, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y la característica especial que nos nombra es que era zurdo, ¿sí? Era zurdo, usaba su mano izquierda. Vamos a ver más adelante qué es esto. Luego nos sigue diciendo el Tanaj que Ehud debía presentar los tributos al rey Eglón, entonces él ingresó con una daga de doble filo que camufló debajo de la ropa, ¿cierto? Atada a la pierna derecha. Y cuando salió del palacio, regresó unas horas después y le dijo al rey que tenía un mensaje secreto, usando el nombre de Hashem, que tenía una palabra Hashem para él, ¿sí? Entonces todo el mundo sale de su presencia y cuando Ehud se acerca a Eglón, rey de Moab, entonces lo apuñala en su estómago, en su barriga, y es tal puñalada que le dio que entró el hierro y entró el mango y el mango quedó dentro de él todavía. Tremenda fuerza que tuvo que haber aplicado ese señor, ¿cierto? Entonces Ehud cierra las puertas, escapa por el baño, ¿cierto? Y ya cuando pasó mucho tiempo y nada que salía el rey Eglón, entonces sus siervos entran y allí estaba el rey de Moab muerto de una puñalada en el estómago. Cuando Ehud entonces regresa a Israel, hace sonar el shofar en Efraín y convoca una guerra en nombre de Hashem, y la guerra lleva como resultado que mueren 10.000 moabitas, logrando una paz por 80 años. Sí, el tiempo va pasando muy rápido. Sí, pero entonces el texto puede con todo. Ahí dijimos que ya pasaron 40 de Otoniel y 80, o sea que en 2 capítulos el Tanakh nos metió 120 años de vida de Israel, ¿sí? Y no sabemos más pormenores de qué sucedió en esos años. Tenemos estos hechos que son los destacados, que al final fueron los Nevi'im, en este caso Shmuel que escribió este libro, quien los dejaron allí registrados para saber. Finaliza el capítulo 3 mencionando a un juez que solo está mencionado un versículo sobre él. Se llamó Shamgar después de Ehud. Y este juez Shamgar era de Benanat y tenía tal poderío físico que él solo pudo matar 600 Pilishtim con un aguijón. Así es como está escrito. Vamos a ver qué podemos analizar de este capítulo. Muy bien. Entonces, primero, Rashi nos dice, ¿por qué caía Israel después de la muerte de un juez? ¿Cierto?
O sea, ¿será que no se contaban de generación a generación, de padres a hijos, para que no se recayeran los mismos errores del pasado? Rashi dice que cuando Israel no ve milagros ni hazañas, se revela y traiciona a Hashem. ¿Sí? Necesitamos todo el tiempo tener revelaciones milagrosas o sobrenaturales para andar bien con Hashem. ¿Sí? Entonces, ahí no lo estamos haciendo bien. Esto es como el matrimonio, ¿cierto? Cuando todo el mundo se casa, entonces, ¿qué le dice el juez? ¿Qué le dice el rabino? Entonces, esto va a ser, el rabino no, o sea, les dice en el matrimonio civil hasta que la muerte los separe, ¿cierto? En la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, en la riqueza y en la pobreza. Eso es una esencia sacada por los jueces del mundo de lo que es el amor de Israel y a Kadosh Baruj Hu. Nosotros debemos amar a Hashem en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, Rashi está diciendo, tenemos la tendencia y esta generación era la primera que lo demostró a que si no hubo milagros ni hazañas, entonces al final nos revelamos con Hashem. Pues, reflexión, palabras de Musar, palabras de reproche para nosotros. Muy bien. Esto se parece, dice, dice Rashi, no, pero esto lo está en el Midrash, ¿no? También que el propósito de traer sufrimientos a Israel se parece a un rey que plantó una viña en un campo, ¿cierto? Plantó una viña en un campo y tenía árboles, espinas y maleza, ¿cierto? El rey cortó los árboles, pero dejó las espinas intactas, ¿cierto? Entonces los empleados fueron a quejarse delante del rey. Le dice, pues, si hubiera arrancado las espinas, responde el rey, ¿cómo protejo el campo? Las espinas son un cerco de protección. Entonces, cortar los árboles a mí me sirve, me proporciona madera y el sol también puede dar mejor para que crezcan buenas uvas, ¿cierto? Pero así las espinas que parecen no tener utilidad es para salvaguardar que nadie se meta a mi campo. Entonces, todo el propósito de un sufrimiento que nos envía Kaush Baruj es como esas espinas, ¿cierto? Refinarnos a través de un sufrimiento para que mejoremos. Mejoramos midot, mejoremos observancia de la Torah, mejoremos relación con el prójimo, mejoremos, no sé, la bondad, la acá que podemos hacer, mejoremos el estudio de la Torah. Cada sufrimiento tiene un motivo especial, por el cual Hashem dice, esta es la espina que voy a poner para salvaguardar esa alma. ¿Sí? Muy difícil porque nosotros no lo vemos así. Al momento, todo duele, todo quema. Solo el tiempo después uno dice, en realidad sí fue bueno para mí. Ok. Y este Midrash que acabamos de mencionar, de que se parece a un rey con una viña y las espinas, se toma desde Isaías 5:7, donde nos dice, la viña de Hashem es la casa de Israel. Entonces la casa de Israel también tuvo espinas de tropiezo y ahí están mencionadas como fueron. También menciona Rashi algo muy importante. Necesitábamos acá un sufrimiento en este momento histórico. Ahora sí tenemos que remitir a ese momento para entenderlo y es entrenar a Israel en el arte de la guerra. ¿Sí? Porque esta nueva generación no conocía qué era la guerra. La guerra la había librado Moshe en el desierto, Yoshua en la conquista, pero ahora estaban calmados, sin presiones, con relaciones con otros pueblos. Entonces, ¿qué afán? ¿Quién necesitaba guerra? Nadie se preparaba para la guerra, nadie se enlistaba en el ejército. Entonces acá, dice Rashi, se necesitó para enseñar, para entrenar a Israel en el arte de la guerra. ¿Sí? Muy bien. Y Masejet Abasará en el Talmud, referente a este comentario que hace Rashi también, es amplía diciendo que puntualmente lo que se enseñó fue utilizar el arco. Entonces, más o menos desde esta época de la humanidad ya existía el arco y la flecha. Entonces, dice, puede ser que Israel de pronto sí supiera guerrear, pero no sabían usar las armas a distancia, entonces se entrenó en el uso del arco. Muy interesante. Kushan Rishataim, entonces nos dice que fue el rey en que cayó, en las manos de quien cayó Israel. Esto era rey de Aram Naim, ¿sí? Y acá vemos
¿Cómo actúan los malvados? Listo, tenemos que devolvernos un poquito. Y tenemos que ir a ver, Bereshit no leja, Vayera, Hayesara, Toldot, Vayetse, Vaishlach. Vayetse, en la parasha Vayetse, mis amigos, aparece que Labán se va persiguiendo a Jacob vino, ¿listo? Y lo alcanza, y a Kadosh Baruj Hu se le aparece en un sueño, ¿cierto? Y le dice, cuidadito con tu cara, Jacob. O sea, el otro día se celebra un pacto y se deja un montón de piedras como testigo. Ese testimonio, ¿qué significaba? Que ni Jacob ni los Bene Israel iban a cruzar hacia el lado de Labán, ni Labán iba a cruzar para el lado de los Bene Israel. Ese fue el pacto que se celebró, ¿sí? Sin embargo, hubo dos descendientes de Labán que violaron este pacto. ¿Listo? El número uno fue Bilam Arashá, Bilam el malvado, ¿cierto? Que quiso maldecir a Israel, su boca no pudo, pero después actuó dando un consejo. ¿Para qué? Para que vinieran las mujeres e hicieran caer en el incidente de Valpeor, ¿cierto? Entonces él cruzó el lugar. ¿Cómo lo sabemos que era descendiente? Entonces Bilam es igual que Labán, era el nieto de Labán. Y está mencionado en Devarim 23:5, que de allí provenía Bilam. Es el mismo ciudad de la cual provenía este hombre llamado Cusham Rishataim. Entonces, Cusham Rishataim se cree que es otro descendiente de Labán, nos dice Rashi, por lo cual hubo dos descendientes que profanaron esa promesa hecha de no cruzar para dañar a Israel. ¿Sí? Entonces, durante 8 años sirvió a Israel a este señor. Entonces, Otoniel se levanta, ¿cierto? Conquista Kiriat Sefer, ¿sí? Nos acordamos que fue que remembró 3.000 alajot olvidadas, se casó con Naxa, la hija de Caleb, sí, era su sobrina, y él entrega a Gilot superior y Gilot inferior, y interesante mencionar que el Ephod fue el que decidió, en este caso, que Yehuda salía a la guerra primero, ¿sí? Hay una profecía de Moshe Rabbeinu en Devarim 33:7, ¿listo? Segundo, y se los leo acá. Devarim 33:7, estamos ubicados tiene que ser, eso tiene que ser la parasha Azinu, sí debe ser Azinu, la penúltima. Dice lo siguiente, esta fue la bendición de Yehudá, al seguir Moshe diciendo, oye, oh Hashem, la voz de Yehudá, y que lo traigas a su pueblo. Sus brazos han contendido por lo que es suyo, y que resultes ayudante contra sus adversarios. Entonces acá nos dice Rashi, se está refiriendo Moshe Rabbeinu a Otoniel, que era de la tribu de Yehudá. Entonces 40 años dirigió a Israel y luego nos aparece Eglón, ¿cierto? Entonces sobre Eglón nos dice el Tanaj que se metió 18 años a Israel y apareció Ehud, el zurdo, ¿sí? Muy interesante algo. Ehud era de la tribu de Benjamín. Entonces aquí vemos que cuando se establece la monarquía de Israel, fue al contrario el orden de las tribus. Mientras los jueces fue el primer juez de Yehuda, el segundo juez de Benjamín, entonces es lo contrario cuando estamos en los reyes. El primer rey, Shaul ben Kish, fue de Benjamín, el segundo rey, David Amelech, fue de Yehuda. ¿Sí? Qué bonito, qué bonito. Son dos tribus muy grandes. Por algo son también las dos tribus que se quedaron después de que se dividió el reino de Israel con Roboam, Judá y Benjamín. Son muy especiales esas dos tribus. ¿Qué significa que era zurdo? Sí, pues obviamente el sentido literal nos dice que usaba su mano izquierda, ¿no? Pues es muy, muy lógico. Pero Rashi nos dice que él era zurdo porque su mano derecha tenía una enfermedad, ¿sí? Rashi, recordemos que él vivió en Francia, ¿no? En Troyes, Francia.
Entonces él en sus comentarios cada nada dice, esta es la palabra que se usa en francés antiguo, que es similar a lo que quiere decir el hebreo. Entonces él menciona que la enfermedad que tenía en la mano es conocida como retraite, que quiere decir encogimiento en francés antiguo. Entonces tenía una mano tullida que era la mano derecha. Entonces el resaltar que es zurdo no viene a significar que pues era su mano hábil, sino que con su mano que no era hábil hizo un portento milagroso para Israel enviado por Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Todos tenemos una mano más hábil que la otra. La alhaja alemán se nos dice en el Shulchan Aruch que uno debe poner el tefilín en la mano que no es hábil. Entonces, normalmente hay más diestros que zurdos, por eso nos ponemos tefilín en la mano izquierda, ¿sí? Esa mano izquierda, si la necesitamos y la usamos, no es tan hábil como nuestra derecha, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el celular. Ahorita muchos están desde el celular. Manéjelo con la izquierda. No es igual de sencillo, tiene su dificultad. Están habituados siempre a la derecha, a la derecha, a la derecha. Muy bien, entonces eso es lo que nos quiere significar porque era zurdo. Entonces Ehud hizo una daga que se ciñó entre sus ropas por el lado derecho de la pierna. Entonces aquí empieza el oficio de camuflar las armas, ¿sí? Dentro de sus vestiduras puso un cinturón en la pierna y ahí una daga, ¿sí? ¿Quién se lo esperaba? Nadie. Ahora es algo que revisan con escáneres, con detector de metales, en fin, pues el momento no lo había, entonces fue muy ingenioso lo que hizo. Todo muy bien. Sobre Eglón nos dice el Tanaj que era muy obeso, era muy gordo, ¿sí? Y luego de entregar el tributo, entonces acompañó, estamos hablando de Ehud, a la delegación judía después de entregarle el tributo a Eglón, lo acompaña otra vez a Eretz Israel, lo deja allí y se regresan del rey de Moab, a donde este señor Eglón. Y viene a darle unas palabras. Y le dice, rey, tengo una palabra para ti. Es una palabra de Hashem. Entonces el rey hace salir a todo el mundo. Se quedan solo Eglón y Ehud. Bueno, muy importante, el Midrash Rabbah nos enseña que este Eglón era el padre de Ruth y de Orfa. Dijimos hace un momento que el contexto con el que está finalizado el capítulo 2 es que ubicamos históricamente a Elimelech, Mahlón y Kilión, donde dice que la mano de Hashem fue destructiva para ellos. Y ahora el siguiente capítulo nos reafirma que en la línea de tiempo de la historia del libro de Ruth tiene sentido porque Eglón era el padre de Orfa y de Ruth. Recordamos que eran hermanas Orfa y Ruth, hijas del rey de Moab. Y el rey de Moab mencionado es acá, Eglón. ¿Sí? Entonces, Ehud le dice que tiene una palabra de Shem y nos dice que Eglón se levanta de su asiento cuando mencionan el nombre de Shem. Entonces, medida por medida, ¿no? Al final tuvo ilustres hijos en el trono de Israel, ¿sí? Porque David y Shlomo descendieron también de Eglón. Eglón era el papá de Ruth. Entonces, un simple acto que fue mencionar, hey, tengo una palabra de Shem y que él se pare de su trono a ponerle cuidado porque era el creador el que iba a dar la palabra a través de Jud, tiene una recompensa. ¿Cuál fue? David, Shlomo y Roboam y muchos reyes de ahí en adelante que tenían línea de David, línea paterna, entonces descendieron de él. Un pequeño mérito. Pequeño mérito, no, un mérito grandísimo. ¿Cierto? Y la Gemara nos dice, Masejet Sanedrín, página 60. Si una persona no judía tiene tal reverencia al escuchar el nombre de Hashem, ¿cierto? Cuanto más un judío debería mostrarse respetuoso al escuchar el nombre de Hashem. ¿Cuánto más? Es una enseñanza que sacamos de Ron, ¿cierto? Y por ello, cuando hacemos Alel, ¿cómo se hace Alel? Se hace de pie. ¿Cuándo se hace Alel? En Rosh Hodesh y en las fiestas. Entonces, cuando hacemos Alel, se hace de pie por respeto al nombre de Hashem, porque está nombrándose todo el tiempo en esos salmos de alabanza para Kadosh Baruj Hu.
Y también, ya de esta misma fuente es la que utilizan quienes siguen la Nusach Ashkenazí, quienes siguen la tradición Ashkenazí, para ponerse de pie cuando hacen un Kadish, ¿sí? Si un día rezan con Ashkenazim, se van a dar cuenta que al momento de hacer el Kadish, ellos se ponen inmediatamente de pie. Es su tradición y su fuente para hacerlo es mostrar el respeto al nombre de Hashem basado en lo que hizo Eglon, ¿sí? Es tan bonito todo esto, amigos. Cuando empezamos el Tanaj hace meses atrás, era un libro de cuentos para irnos a dormir. Ahora miren todo lo que hay detrás, escondido de los textos. Y estos textos que son con espíritu de profecía. Cualquier libro después de Malaquías no nos tiene secretos así escondidos, porque ya no fueron escritos con inspiración divina. Todos ya son erudición del hombre, y ya es diferente. Resaltar que la puñalada fue tan profunda, ¿cierto? Que la daga entonces con todo y mango se quedó dentro de su panza, ¿cierto? De su barriga, a causa de la grasa que tenía, dice allí el Tanaj. Y se esperó igual mucho tiempo hasta que pues abrieron las puertas y encontraron todo muerto. Entonces, tenemos, cerrando, que hubo Shalom durante 80 años y luego se levantó Shamgar Ben Anat, que mató 600 filisteos con un aguijón. Y aquí hay controversia de qué significa un aguijón. En otras traducciones, en otras traducciones, dice una quijada de un buey, ¿no? Pero no está de acuerdo con el hebreo. No es preciso poder decir que fue la quijada de un buey, sino nos está diciendo, según Rashi, era una silla de montar a caballo. Ush, pero tremendo para matar 600 personas con una silla de montar a caballo, ¿cierto? Y la Gemara dice, no, fue con el hierro de un arado, ¿sí? Entonces, más o menos, un asadón, digamos, de lo que conocemos hoy en día. No sé si se llama así en otros países, pero en Colombia se llama un asadón, que es para poder escarbar la tierra, escarbar la tierra. Muy bien, así finaliza el capítulo 3. Vamos a alcanzar a leer los estudios sobre el 4, sí, porque el próximo vamos tal vez a analizar solo un capítulo, ¿listo? Entonces, capítulo 4. Capítulo 4 de Shoftim nos dice que falleció Ehud y otra vez Galgal. Israel volvió a hacer lo que fue ofensivo a los ojos de Hashem, y entonces él nos entregó en manos de Yabín, de Kenaán, que reinaba en Hazor y su comandante se llamaba Sisra, ¿cierto? Sísara. Y este Sísara tenía 900 carros de hierro y había oprimido a Israel durante 20 años. Entonces aparece una mujer, ¿cierto? Una mujer llamada Débora. ¿Listo? Débora es la única mujer que un día estuvo designada como directora de Israel. Más adelante en los Reyes hubo una mujer que tomó el reinado por las malas, se llamaba Atalía, pero pues no fue considerada jamás como una reina, porque Israel no puede tener una reina dirigiéndolo, debe ser un hombre, un rey. Y no es machismo, es Torah. Entonces, nos dice el Tanaj que la gente era dirigida por Débora, ¿cierto? Los israelitas, los Ben Israel, acuden a ella para tomar decisiones. Y ella tenía ¿cómo decirlo? Un ministro que no hizo las veces de juez, pero sí como de primer general, digámoslo de esa forma, llamado Barak, ¿cierto? Y Barak era de la tribu de Naftali. Entonces nos dice que Débora encomienda una misión a Barak de tomar 10.000 guerreros de Naftali y de Zebulón y enviarlos a la guerra contra Císara. Le advirtió a todos que Akadosh Baruj Hu traería la salvación a Israel por las manos de una mujer. No se sabía cómo iba a pasar, ¿sí? Esto es lo bonito de las profecías. No son literales. Uno no sabe cómo va a pasar hasta que no pasa.
Eso es algo que aprendí hace un par de años atrás de Jajam Rabanillar, ¿sí? Él enseña, todos estamos esperando la Geulá, ¿cierto? La salvación, la redención, pero todos esperamos que sea algo milagroso, ¿no? Que el templo caiga del cielo, que se levante el rey Mashiach y tenga el porte real y sepa secretos que nadie sabía, que saque debajo del Beth Amikdash los utensilios sagrados, ¿sí? Pero él dijo en una de sus clases, pero nadie sabe cómo va a pasar eso de la revelación del Mashiach hasta que pase. Entonces es lo que sucede con los chistes. ¿Qué pasa con los chistes? Lo chévere de un chiste es el final, es inesperado. Entonces, cuando es inesperado causa mucha risa, ¿no? Asimismo, cuando suceda la famosa Geula, todos vamos a decir, oiga, ¿quién se hubiera imaginado que esa era la manera en que iba a haber la Geula? ¿Quién lo hubiera creído? Y nos vamos a reír, ¿cómo? Nos reímos cuando hay un chiste que nos trae la sorpresa de que era inesperado totalmente, ¿sí? Entonces, asimismo, está diciendo, la salvación vendrá a través de una mujer. Pues muy bien. Débora y Barak salen al campo de batalla y Sisra ordena sus 900 carros de hierro para la batalla. Entonces nos cuenta que Barak atacó con 10.000 hombres desde la montaña y Sisra entró en pánico, saltó de su carro y huyó a pie. No quedó ni un hombre de Sisra. Sisra huyó a una tienda de una mujer llamada Yael, esposa de Heber, que lo recibió ofreciéndole resguardo. Sisra le pidió agua, pero Yael le llevó leche. Yael se sentó a la entrada a vigilar y mientras Sisra dormía, entonces tomó una estaca y la atravesó a Sisra hasta el 100, por la 100 hasta el suelo y luego aparece Barak y Yael le muestra a Sisra muerto y la mano de Israel prevaleció ese día sobre Yabín, rey de Canaán, hasta que se destruyó. Así finaliza este capítulo 4. ¿Listo? Esta historia es muy importante, hoy solo hablamos de el desarrollo general de esa batalla, porque dentro de una semana que estemos estudiando la canción de Débora, ahí sí están los pormenores de esta batalla, ¿sí? Voy a decir un par de cositas nada más, ¿sí? Pero para dejar el texto, analizarlo ya bien a profundidad de qué pasó en esa guerra. Eso es increíble, todo lo que sucedió. Entonces, primero que todo, veamos el contraste que hay entre el Paró y Sisra, ¿sí? El Paró atacó a Israel al borde del Yam Suf con 600 carros. Aquí estamos diciendo que Sisra, el general de Canaán, tenía 900 carros. Entonces, tenía un ejército que era superior, ¿sí? Un 50% superior, porque tenía 300 carros más, ¿no? 50% superior al de Paró. Ok. Entonces, la Gemara nos cuenta que se menciona el hierro, ¿cierto? Eran carros de hierro. Pues, ¿qué utilidad tiene que nos diga que son carros de hierro? Pues, podrían ser de otro material, no sé, de metal, de quién sabe qué otro material pudiera haber en el momento. ¿Cuál es la utilidad? Entonces la camarada nos viene a contar, este es un pequeño adelanto del cántico de Débora, que uno de los versículos del capítulo 5 menciona que las estrellas pelearon por Israel. Y pues no parece tener mucho sentido, ¿no? Pero ¿qué significa? Nos viene a decir la cámara que el cielo estaba, imagínense el cielo de noche, si alguien puede ver el cielo en este momento y está despejado, entonces ahí se ven estrellitas, estrellitas bonitas. Significa que acá Baruj acercó las estrellas a la tierra para que se hiciera como si fuera de día. Entonces ya no había un sol alumbrando, sino había miles de billones de estrellas. ¿Y qué utilidad tiene que nos nombre que tenían armaduras de hierro y que los carros eran de hierro y nos diga que se fueron a un río y allí mataron a todos en el río? Entonces, analizamos todo esto para decir, las estrellas alumbraron de noche. Se prendieron tan fuerte que empezaron a calentar el, 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 las armaduras, los carros, las armaduras de los soldados, y para ellos encontrar alivio le metieron al río.
Pero cuando estaba en el río, ¿qué pasa con el hierro? Es muy pesado, se hunde, entonces no pudieron salir a tiempo y allí llegaron 10.000 soldados y acabaron hasta con el nido de la perra, se dice aquí en Colombia. Y entonces, así se derrotó a a estos soldados de Sisra, ¿sí? Es uno de los milagros y eso ocurrió en un río llamado el río Kishon. Luego nos dice en la Gemara también que sus cadáveres fueron arrastrados todos hasta el mar. Nos dice que Débora era una esposa de un hombre, esposa de Lapidat, dice así, ¿no? No dice que sea un hombre, esposa de Lapidat, nada más dice así. Esto es un lenguaje figurado, nos dice Rashi. Esto denota, perdón, no nos dice Rashi, es la Gemara, Megilá. Nos dice que es un lenguaje figurado que denota su valor y su celo por Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Porque Débora defendía a Shem como el fuego. Y por eso Lapidot significa antorcha. Entonces, cuando dice que era esposa de Lapidot, significa que era esposa del fuego, porque de ella defendía a Kadosh Baruj Hu como si fuera un fuego devorador, un fuego protector. Muy bien. Mencionamos acá especialmente que habían, o que hubo, mejor dicho, 7 profetisas en la historia de Am Israel. Esto no hubo más, 7 profetisas. No crean que alguien les diga hoy que es una profetisa y ay, una profetisa, eso no. Se acabaron desde antes del segundo templo. ¿Cuáles fueron esas 7 profetisas? La primera fue Sara y Meinu. La segunda fue Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu. La tercera, de quien estamos hablando, Débora. La cuarta fue la mamá del profeta Shmuel, Hannah. La quinta fue una esposa del rey David, Abigail. La sexta es una profetisa a la que consultaban en Israel en época de los reyes llamada Hulda. Y la séptima es, ayer estuvimos hablando de ella, Esther Amalcá. Esto viene Purim, quedan 3 semanas para estar celebrando Purim. Esas son las 7 profetisas que tuvo a Israel. Nos dice que Débora se sentaba bajo una palmera, ¿cierto? Se sentaba bajo una palmera. Entonces nos cuenta Rabbi Shimon Ben Abshalom en la Gemara, estamos todavía en Megilá, que era por Siniut, ¿sí? Tenemos reglas de Siniut, ¿no? Las reglas de Siniut, por ejemplo, nos dicen que una mujer no se puede recluir con un hombre que no sea su esposo. ¿Por qué? Porque es muy obvio que la libido les va a ganar a alguno de los dos o a ambos y terminarán teniendo una relación y puede llegar a haber consecuencias que no estén bien, dependiendo del estatus legal, ¿sí? Siempre de eso depende. Entonces, Porciniot dice que ella se sentaba en un lugar público a juzgar a Israel, a ser quien dirigía a Israel, ¿sí? Otra explicación que da también los ajamim en la Gemara es que, así como una palmera tiene las ramas juntas, ¿cierto? A un solo tronco, así también esta generación tuvo un solo corazón dirigido a Shem. Eso lo logró una mujer llamada Débora. Por eso dice que se sentaba bajo una palmera. Pues, puede ser que no hable literalmente de que fuera en una palmera, según la opinión de los ajamim, sino se refería a la unidad como una palmera que de ella salen todas sus hojas. Dime un segundo. Ok, muy bien. Masajet Megillah continúa enseñándonos que la altivez puede llegar a poseer a quien tiene un cargo importante. No se salva si es hombre o si es mujer. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Débora, ¿qué significa el nombre de Débora? Significa avispa, ¿cierto? Y leemos que ella mandó llamar a Barak. Entonces, normalmente lo correcto no es que hubiera ella mandado llamar a Barak, sino que ella hubiera ido donde Barak. Por lo tanto, entonces dice la Gemara, denota que de cierta forma también fue un poco arrogante, esperando que viniera hasta él, ¿sí?
Y se cierra este capítulo con el evento de Sisra. Entonces nos cuenta el Tanaj que Sisra llega, le pide agua, pero ya le da leche y la leche pues lo duerme. Ven que cuando yo entrené a fútbol, yo ahora soy un poquito gordito, ¿no? Pero no fui así toda la vida. Yo fui delgado cuando niño, cuando joven. Entonces tenía mucha disciplina deportista, ¿sí? Mucha disciplina deportista en el ejercicio, en las horas de sueño, en la trasnochada, bueno, en todo. Cuando yo entrenaba, mi último entrenador me dijo, es prohibido que usted se tome algo lácteo antes de hacer un ejercicio físico. ¿Por qué? Porque los lácteos relajan los músculos. Entonces usted se puede tomarse un yogur, ¿cierto? Un vaso de leche antes de hacer una actividad física, en realidad su cuerpo no va a estar con la misma energía. Diferencia, cuando ya ha terminado la actividad física, mándese todo lo lácteo que quiera porque usted necesita relajar los músculos, ¿sí? Tuve que entrenar fútbol para aprender que eso serviría para estudiar el tema. Mira la inteligencia de una mujer. Le piden agua y ella otorga leche. Él tenía sed y quería refugiarse y ella le ofreció leche para que se pudiera dormir. ¿Sí? Eso lo estamos hablando desde lo escrito. Vamos a ver, más interesante, lo que está oculto detrás de eso, pero eso es en la canción de la próxima semana. Sin embargo, viene una pregunta. Vamos a hacer esta pregunta ya para cerrar, y es, ¿por qué lo mató con una estaca? ¿No era más fácil haber cogido la misma espada de Sisra y haberlo matado? ¿Cómo es que Yael toma una estaca y se la atraviesa por la sien, le sale de lado a lado y queda enterrada a la parte de abajo de la tienda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo hizo así, mis amigos? De pronto pienso, no sé, sería como por que estuviera, en vista de que era uno de los enemigos que además había atacado a Israel, como para que estuviera postrado en tierra por toda la humillación que había causado, simplemente que quedara postrado en tierra, pienso yo, no sé, se me ocurre. Bueno, tiene sentido lo que dices, porque de cierta forma, cuando se obra una venganza y más en nombre de Hashem, pues debe ser expuesto en escarnio aquel que quiso burlarse de Hashem y el pueblo de Hashem. Me gusta esa respuesta. Muy buena, muy buena. Vamos a revelar la que nos cuenta el Midrash Rabbah. ¿Listo? El Midrash Rabbah nos dice que esto se debió a una mitzvah de la Torah. Imagínense eso, ¿quién hasta ahora pensaba que era una mitzvah de la Torah que lo hubiera matado con una estaca? Se debe a que hay una mitzvah que nos dice, el hombre no usará prendas de mujer y la mujer no usará prendas de hombre. De lo cual, también las armas son propias de los hombres. Por lo tanto, si ya él hubiese tomado un arma, pues hubiera violado una mitzvah de la Torah, que decía, no te pondrás prendas de hombres. Entonces ella toma y lo hace con un concepto llamado en hebreo shinui, ¿cierto? ¿Qué es eso del shinui? Hacerlo de una manera diferente. Si normalmente el hombre lleva armas y es el de la guerra, entonces yo voy a matarlo, pero no lo voy a matar con sus armas, porque soy cuidadosa con las leyes. Y entonces en ese orden de ideas tomó la estaca y lo atravesó. ¿Sí? Dentro de estas mismas previsiones de que el hombre y la mujer y las ropas, se aplica que el hombre no se depila donde las mujeres se depilan y no se pinta el pelo como se lo pintan las mujeres. Eso es prohibido. Eso es violar esa misma de la Torah que nos dice el hombre no usará prendas de mujer y la mujer prendas de hombre. Entonces, y ese fue el motivo por el cual ya él entonces lo hace de esa forma a través de una estaca. Sin embargo, estoy también de acuerdo con lo que dijo mi madre. ¿Sí? Estoy de acuerdo. También para que quedara ahí en una posición ridiculizándolo para que lo vieran todos y supieran que la venganza la libró a Kaush Baruj Hu de una forma inesperada. En los cálculos de quién estaba que ya él fuera
que le diera leche y que lo atrasara por saca de nadie. Por eso es lo bonito del final, como en los chistes. Es inesperado, pero al final solo se sabrá hasta que pase. Así será la Geulá. Hasta que no pase, no sabremos cómo va a pasar. Todo lo que podemos hacer son hipótesis. Entonces, mis amigos, así cerramos el estudio por el día de hoy. Dentro de una semana, déjenme ver acá algo. Sí, dentro de una semana solo vamos a analizar el capítulo 5 de Shoftim, que nos habla del cántico de Débora. ¿Listo? Y lo vamos a analizar línea por línea. Ese sí va a ser versículo a versículo para poder encontrar qué es lo que está allí escondido dentro de esta canción. ¿Listo? No sé si antes de despedirnos, alguien quiere de pronto hacer alguna pregunta o algún comentario de lo que estudiamos. Julia, dale, por favor. Shalom, sí, yo te quería preguntar acerca del ángel que mencionabas al principio. Mencionabas que este ángel tiene varios nombres o títulos, algo así. Yo quería saber por qué se le dan estos, por qué recibe varios nombres este ángel. Ok, listo. No es que el ángel recibiese varios nombres, sino que el ángel es una forma de llamar a Pinjas en el libro de Shoftim, ¿sí? Entonces no nos estamos refiriendo a los ángeles como los tenemos concebidos, que son entidades espirituales, sino aquí propiamente se está refiriendo a Pinjas. ¿Por qué? Porque la manera de llamar acá al Tanaj es Malach, y Malach no solo significa ángel, y un tipo de ángel de los 10 que estudiamos, sino también significa mensajero. Entonces Pinjas también era un mensajero de Shem. Entonces acá el contexto que nos está diciendo no es que era un ángel, sino que era un mensajero de Shem y ese mensajero era Pinjas. Entonces dije que Pinjas a lo largo del Tanaj tiene el nombre de mensajero, de anciano, de el sacerdote y también es llamado por su mismo nombre, Pinjas. Entonces eso es lo que al comienzo del estudio quería decir cuando se menciona en la palabra malach, la palabra ángel allí. ¿Listo? Bueno, amigos, Sí, entonces gracias. recuerden, con mucho gusto, recuerden que este Shiur, este estudio de la Torah que acabamos de hacer fue el Ilui Nishmat para la elevación del alma de la señora Ruth Martínez, hija de Alicia, ¿sí? Baruch Hashem, por sus descendientes que se preocupan por su alma y quisieron dedicar la clase de hoy a este motivo. Por ahora me despido, amigos, les deseo la top y nos vemos desde mañana para estudiar sobre Sedom y Amora en el par de Torah. Entonces, la top, me despido, amigos. Shalom Aleichem. לילה טוב, שלום שלום. טוב, תודה.